La Morada del Lamento presenta El ente del espejo. Historia narrada en Navidad, cuando ya era de madrugada y descansábamos de la fiesta. Esta no es la típica leyenda de la Llorona o del diablo bailando en el Bad Crew. Lo que te voy a contar pasó aquí, en las orillas de Monterrey, bajo la sombra de ese cerro de la Silla, que de noche parece un gigante dormido, que en cualquier momento va a despertar para aplastarnos a todos. En mi casa no hay cuentos de hadas. Hay verdades que se susurran cuando ya te acabaste el 6 de Tecate y el silencio de la madrugada empieza a calar en los huesos. Yo tengo 22 años, estudio ingeniería y se supone que no debería creer en estas jaladas. Pero lo que vi, eso no se olvida con lógica. Hace como 15 años, mi jefe era otro hombre. Trabajaba en los inicios de Termiún, turnos dobles, de esos que te dejan la mirada hueca y la piel color ceniza. Llegaba a la casa hecho pedazos, se zampaba lo que hubiera de cenar y se tiraba en el sofá de la sala a ver las noticias hasta que el sueño lo tumbaba. Nosotros pensábamos que era el estrés de la chamba, la presión de las deudas, pero lo que le pasaba a las 3 de la mañana no era cansancio, era una cosecha. Se levantaba como un autómata con los ojos en blanco y se iba a la cama. Al despertar, traía unas migrañas que le hacían querer sacarse los ojos con una cuchara. Decía que sentía presión, como si un tornillo le estuviera atravesando las sienes. Hasta que mi hermana, la Valeria, que en ese entonces estaba en la prepa, lo vio. Val se levantó por agua. La sala estaba a oscuras, solo iluminada por el resplandor azulino y estático de la tele que se había quedado sin señal. Y ahí, agazapado sobre mi papá, vio algo que no pertenece a este plano de existencia. No era un fantasma, no era un bulto. Era una aberración cromática, una mancha de oscuridad tan densa que parecía un agujero en la realidad, un recorte de nada absoluta puesto sobre el mundo. No tenía rostro, pero tenía presencia, y lo peor eran sus extremidades, unos apéndices largos, delgados como alambre de púas, que terminaban en dedos imposibles, de una geometría que te hacía doler la cabeza de solo verla. Esas manos rodeaban la cabeza de mi jefe. Valeria dice que el aire alrededor de la cosa vibraba, como cuando el calor sube del pavimento en julio, y que esos dedos se hundían en los poros de la piel de mi papá, girando lentamente, hurgando en su materia gris. Y luego estaban los ojos, dos orbes de un blanco lechoso, sin pupilas, que no reflejaban la luz, sino que la devoraban. Era una mirada antigua, indiferente, como la de un insecto observando una hormiga moribunda. Cuando mi jefa escuchó el relato, casi se nos desmaya. Pero mi abuela, que vive con nosotros y que es de allá de un pueblo perdido cerca de la Huasteca, no se asustó. Se puso pálida, sí, pero con una palidez de quien reconoce a un viejo enemigo. Sacó unos libros que tiene guardados bajo llave, unos tomos forrados en cuero que huelen a humedad y a algo metálico. No es aire, ni es mal de ojo. Es una Archis vermis, un parásito del vacío. No comen carne. Beben el dolor del sistema nervioso. Cosechan el sufrimiento como si fuera miel. Esa noche, la abuela decidió que íbamos a cazar a la cosa, pero no con Biblias ni agua bendita. Lo que ella hacía era algo más primordial, algo que se sentía prohibido. Nos mandó a todos a la cocina. Mi jefe, ignorante de todo, se quedó frito en el sofá, roncando bajo el peso de una fatiga que no era suya. La abuela se plantó en el pasillo, justo donde la oscuridad de la sala se vuelve más espesa. Tenía una cuerda de ixtle grueso y empezó a hacer nudos, pero no nudos normales. Cada vuelta que le daba a la cuerda iba acompañada de unas palabras que no eran español, ni náhuatl, ni nada que yo hubiera oído. Eran sonidos guturales, como si estuviera imitando el crujido de las placas tectónicas o el siseo de un vacío estelar. A las 3:33 am, el ambiente cambió. La temperatura bajó tanto que el aliento se nos congelaba en el aire. La presión barométrica en la sala se volvió insoportable, como si estuviéramos en el fondo del océano. Y entonces, de la esquina más remota del techo, donde las sombras parecen tener colmillos, bajó la cosa. Se materializó lentamente,
desplegando sus extremidades de pesadilla. El espacio alrededor de la entidad parecía curvarse. Las líneas de las paredes se volvieron convexas, imposibles. Mi abuela no retrocedió. Empezó a apretar los nudos de la cuerda con una fuerza que una mujer de su edad no debería tener. Con cada nudo, la sombra soltaba un chirrido agudo, una frecuencia que te hacía castañar los dientes y te revolvía el estómago. Tú no perteneces a la carne. Vuelve al abismo, de donde te escupieron las estrellas muertas. El parásito se despegó de mi papá. Se irguió, revelando su verdadera estatura. Era una silueta de 3 metros que tocaba el techo, una columna de irrealidad. Esos ojos blancos se fijaron en mi abuela. Sentí que el tiempo se detenía. La realidad misma empezó a fracturarse bajo el peso de esa mirada. Fue entonces cuando mi abuela hizo el último nudo, un nudo tan complejo que parecía un laberinto en miniatura, y dio un tirón seco. El espejo del pasillo, un espejo antiguo que ha estado en la familia por décadas, estalló. No se rompió por un golpe, implosionó desde el centro, como si una fuerza invisible lo estuviera succionando hacia otra dimensión. La sombra fue arrastrada, retorciéndose como un humo negro capturado por un ventilador, gritando en un silencio absoluto que nos hizo sangrar los oídos. Se desvaneció dentro de los restos del espejo, y por un microsegundo, juro por lo más sagrado que vi lo que había del otro lado, un desierto infinito de estructuras geométricas imposibles bajo un cielo de color violeta radioactivo. Y luego, silencio. El calor de Monterrey regresó de golpe, pegajoso y pesado. Mi jefe se despertó de un salto, respirando como si hubiera corrido un maratón. Por primera vez en años, sus ojos brillaban. La migraña se había ido. Se había llevado el parásito. Pero aquí es donde la cosa se pone gacha, vato. Mi abuela no celebró. Recogió los pedazos del espejo con unas pinzas de metal y los enterró en el patio, cubriéndolos con sal y ceniza. Esa misma noche me dijo, mientras miraba hacia el cerro de la silla: No lo maté, hijo. Estas cosas no mueren, porque nunca han estado vivas del todo, han. Solo cerré la puerta, pero ahora, esa cosa sabe dónde cenamos. Sabe a qué sabe nuestra sangre. Han pasado años. Mi papá está bien, pero yo ya no soy el mismo. Ahora, cuando me quedo estudiando hasta tarde o cuando llego de una fiesta y la casa está en silencio, evito el sofá. No puedo evitar sentir que el espacio entre los átomos de este cuarto es más delgado de lo que parece. A veces, en el reflejo de la pantalla apagada de la tele o en el brillo de una ventana a oscuras, me parece ver 2 puntos blancos, lejanos, observándome desde una profundidad que no es de este mundo. Y lo peor es el nuevo espejo que pusimos en el pasillo. A veces, cuando paso rápido, siento que mi reflejo se tarda 1 milisegundo más en moverse que yo, como si algo, del otro lado, estuviera practicando para volver a entrar. ¿Sabes qué es lo más cabrón? Que mañana es Navidad. Y dicen que en estas fechas, cuando el velo entre los mundos se estira por el frío, las cosas que habitan en los rincones del universo buscan desesperadamente un poco de calor humano. Así que si vienes a la casa, compadre, te aviso, no te quedes dormido en el sofá después de la medianoche. No querrás que algo empiece a atornillarte los sueños. Si el video te gustó, comparte y suscríbete. Me ayudarías mucho para seguir trayendo más historias de la Morada del Lamento